Nella lettura del profeta Isaías che abbiamo ascoltato, il En Signore la fa una lectura del promessa profeta carica Isaías de que hemos speranza escuchado, el che ci Señor hace tocca da una vicino. promesa esperanzadora que Voi nos sarete toca de chiamati cerca. sacerdotes del Ustedes serán Signore, llamados sacerdotes ministri del del nostro Señor Dio y se sarete les dirá chiamati. ministros de nuestro Dios. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro Yo les daré l'alleanza con eterna. fidelidad su recompensa y sellaré con ellos una Essere alianza eterna. sacerdoti è, cari fratelli, una grazia molto grande, Ser sacerdotes es, che non queridos è hermanos, una gracia muy grande, que no es en primer lugar una gracia para nosotros, e per il sino nostro para la popolo è gente. un dono Y grande para il nuestro fatto pueblo che es il un gran Signore don scelga el hecho de e que el metta Señor nei suoi elija de entre greci de su alcuni che rebaño si a algunos occupino que se delle ocupan de sue sus pecore ovejas in modo de manera esclusivo come exclusiva, padri e siendo pastori. padres y pastores. È il Signore stesso a pagare il salario del sacerdote. El Señor mismo es Io quien darò paga loro el salario del fedelmente il sacerdote. salario, Yo les dice. daré con fidelidad su E recompensa, lui, lo sappiamo, è buon pagatore. y Él es un buen pagador. Benché abbia le sue particolarità, come quella di pagare Aunque primi agli tenga sus ultimi e poi ai primi, particularidades como la de è il pagar suo primero a stile. los últimos. Es su estilo. La lettura del libro dell'Apocalisse ci dice qual è il salario del Signore. La lectura del libro del Apocalipsis nos dice cuál es el salario del Señor. Es su amor y el perdón incondicional de nuestros pecados a precio de su sangre derramada en la cruz. Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto Al que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. dell'amicizia di Gesù. No hay salario mayor que la amistad con Jesús. No lo olvidemos. Non c'è pace più grande del suo perdono. No hay paz más grande que su Lo perdón. sappiamo tutti. Esto lo sabemos todos. Non c'è prezzo più caro di quello del suo sangue prezioso. No hay precio más costoso que el de su sangre preciosa que no debemos permitir que se desprecie con una conducta que no sea digna. Se leggiamo con il cuore, cari fratelli sacerdoti, questi sono Si leemos con el corazón, queridos hermanos sacerdotes, estas son invitaciones del Señor a que le seamos fieles, a ser fieles a su alianza, a dejarnos amar, a dejarnos perdonar. No solo son invitaciones para nosotros mismos, sino también para poder así servir con una conciencia limpia al santo pueblo fiel de Dios. La gente lo merita e anche ne ha bisogno. La gente lo merece e incluso lo necesita. El Evangelio de Lucas nos dice que luego de que Jesús leyó el pasaje del profeta Isaías delante de su gente y se sentó, Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. los ojos de todos estaban fijos en Él. También el Apocalipsis nos habla hoy de ojos fijos en Jesús, Dell'attrazione irresistibile del Signore de crocifisso. esta atracción irresistible del Señor crucificado y resucitado que nos lleva a adorar y a discernir. Viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà. Helo aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, también los ojos de los que lo traspasaron, y por él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho. La grazia finale, quando il Signore nostro ritornerà, sarà quella di un riconoscimento. La gracia final cuando vuelva el Señor resucitado será la de un reconocimiento inmediato. Riconosceremo chi è Lo Lui, veremos traspasado. chi siamo noi. Reconoceremos quién es Él y quiénes nosotros, pecadores, sin más. Fissare gli occhi su Gesù è una grazia che come sacerdoti dobbiamo coltivare. Fijar los ojos en Jesús es una gracia que como sacerdotes debemos cultivar. Al termine della giornata fa bene guardare al Signore e che Lui Al terminar el día hace bien mirar al Señor y que Él nos mire el corazón junto con el corazón de la gente con la que nos hemos encontrado. non si tratta di contabilizzare i peccati, no. No se trata de contabilizar los pecados, sino de una contemplación amorosa en la que miramos nuestra jornada con la mirada de Jesús. E vediamo così le grazie del giorno Y vemos así las gracias del día, los dones y todo lo que ha hecho por nosotros para agradecer. e le mostriamo anche le nostre tentazioni. Y le mostramos también nuestras tentaciones para discernirlas y rechazarlas. Come vediamo si tratta di capire che cosa è gradito al Signore. Como vemos, se trata de entender qué le agrada al Señor y qué desea de nosotros aquí y ahora en nuestra historia actual. E forse
se sosteniamo il suo sguardo pieno di bontà, Y quizás si sostenemos su mirada bondadosa de parte suya, habrá también una señal para que le mostremos nuestros ídolos. Quelli idoli che come Rachele abbiamo nascosto, Esos que como Raquel escondimos bajo los pliegues de nuestro poncho. Dejar que el Señor mire nuestros ídolos escondidos nos hace fuerte frente a ellos y les quite su poder. Que el Señor guardi questi idoli nascosti ci rende forti davanti ad essi e togli loro il potere. Lo sguardo del Signore ci fa vedere che in realtà in essi noi glorifichiamo. La mirada del Señor nos hace ver que en realidad en ellos nos glorificamos a nosotros mismos, porque allí, en ese espacio que vivimos como si fuera exclusivo, se nos mete el diablo, agregando un componente muy maligno. Fa sì che non solo compiacciamo, Hace que no solo nos complazcamos a nosotros mismos, dando rienda suelta a una pasión o cultivando otra, ci conduce anche a sostituire con essi, sino que también nos lleva a reemplazar con ellos, con esos ídolos escondidos, la presencia de las divinas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu, que moran en nuestro interior. qualcosa che di fatto accade. Es algo que Uno dica a se stesso che distingue sea perfettamente de hecho, aunque uno se diga a sí mismo que distingue perfectamente lo que es un ídolo y quién es Dios, en la práctica le vamos quitando espacio a la Trinidad y dándose al demonio. Es una especie de adoración indirecta, la de quien lo esconde, pero escucha sus discursos y consume sus productos todo el tiempo, de manera tal que al final no queda ni un rato para Dios. Lui va avanti lentamente. Él es así, va lentamente. Algunas veces he hablado de demonios educados, aquellos que Jesús dice que son los peores que aquellos que fueron echados, son educados. Tocan el timbre, entran, van paso a paso y toman posesión de nuestra casa. Debemos estar atentos. Son los ídolos. E che gli idoli hanno qualcosa, un elemento di personale. Es que los ídolos tienen algo, un elemento personal. Al no desenmascararlos, al no dejar que Jesús nos haga ver que en ellos nos estamos buscando mal a nosotros mismos, sin necesidad, y que dejamos un espacio en el que se mete el maligno. Dobbiamo ricordare che il demonio esige di noi facciamo la sua volontà. Debemos recordar que el demonio exige que hagamos su voluntad y le sirvamos, pero no siempre requiere que le sirvamos y adoremos continuamente. È un grande diplomatico. Él sabe moverse, es diplomático. Recibir la adoración de vez en cuando le es suficiente para mostrarse que es nuestro verdadero Señor y que todavía se siente Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Detto questo, vorrei condividere con voi in questa messa crismale. Quisiera compartir con ustedes en esta misa crismal 3 espacios de idolatría nascosta, escondida en los que el maligno utiliza sus ídolos para depotenciarnos de nuestra vocación de pastores e ir apartándonos de la presencia benéfica y amorosa de Jesús, del Espíritu y del Padre. Un primo spazio di idolatria nascosta si apre dove Un primer espacio de idolatría escondida se abre donde hay mundanidad espiritual, que es una propuesta de vida, es una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje. Il suo criterio è il trionfalismo, un triunfalismo senza croce. Su criterio es el triunfalismo, un triunfalismo sin cruz, y Jesús reza para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. Esta tentación de una gloria sin cruz va contra la persona del Señor, va contra Jesús, que se humilla en la encarnación y que como signo de contradicción es la única medicina contra todo ídolo. Essere povero con Cristo povero è
perché Cristo ha scelto la povertà. Ser pobre con Cristo, pobre porque Cristo eligió la pobreza, es la lógica del amor y no otra. En el pasaje evangélico de hoy vemos cómo el Señor se sitúa en su humilde capilla y en su pequeño pueblo, el de toda la vida, para hacer el mismo anuncio que hará al final de la historia, cuando venga en su gloria rodeado de sus ángeles. Y nuestros ojos tienen que estar fijos en Cristo, en el aquí y ahora de la historia de Jesús conmigo, como lo estarán entonces. La mundanidad de andar buscando la propia gloria nos roba la presencia de Jesús humilde y humillado. Señor cercano a todos, Cristo doloroso con todos los que sufren, adorado por nuestro pueblo, que sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado. Otro espacio de idolatría escondida echa sus raíces allí donde se da la primacía del pragmatismo de los números. Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas, esas que pueden borrar todo su rasgo personal en la discusión y dar la preeminencia a las mayorías que, en definitiva, pasan a ser el criterio de discernimiento. Questo non può essere l'unico modo di procedere nell'unico criterio nella Chiesa di Cristo. Este no puede ser el último modo de proceder ni el único criterio en la Iglesia de Cristo. Las personas no se pueden numerar y Dios nos da el Espíritu con medida. En esta fascinación por los números, en realidad nos buscamos a nosotros mismos y nos complacemos en el control que nos da esta lógica, que no tiene rostros y que no es la del amor. Una característica de los grandes santos es que saben retraerse de tal manera que le dejan todo el lugar a Dios. Este retraimiento, este olvido de sí, deseo de ser olvidado por todos los demás, es lo característico del espíritu, el cual carece de imagen propia simplemente porque es todo amor. Che fa brillare l'immagine del Figlio e in essa quella del Padre. La sostituzione della sua persona, que ya di per sé ama non que hace brillar la imagen del Hijo y en ella la del Padre. El reemplazo de su persona, que ya de por sí ama no aparecer, es lo que busca el ídolo de los números, que hace que todo aparezca, aunque de modo abstracto y contabilizado, sin encarnación. Un terzo spazio di idolatria nascosta, apparentato al precedente, un tercer espacio de idolatría escondida, hermanado con el anterior, es el que se abre con el funcionalismo, un ámbito seductor en el que muchos, más que con la ruta, se entusiasman con la hoja de ruta. La mentalidad funcionalista non tolera il mistero. La mentalidad funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia. De a poco este ídolo va sustituyendo en nosotros la presencia del Padre. Nuestro Padre es el Creador, pero no uno que hace funcionar las cosas solamente, sino uno que crea como Padre, con ternura, haciéndose cargo de sus criaturas y trabajando para que el hombre sea más libre. El funcionalista no sabe gozar con las gracias que el Espíritu derrama en su pueblo, de las que podría alimentarse también como trabajador que se gana su salario. El sacerdote con mentalidad funcionalista tiene su propio alimento, que es su ego. En el funcionalismo dejamos de lado la adoración al Padre en las pequeñas y grandes cosas de nuestra vida y nos complacemos en la eficacia de nuestros planes. Como David cuando tentato da Satana, como David cuando tentado por Satanás se encaprichó en realizar el censo.
Sono gli innamorati del piano di ruta, del piano di camino. Son los enamorados de el plan de trabajo, de la ruta. En estos dos últimos espacios de idolatría escondida, pragmatismo de los números y funcionalismo, reemplazamos la esperanza, que es el espacio del encuentro con Dios, por la constatación empírica. Es una actitud de vanagloria por parte del pastor, una actitud que desintegra la unión de su pueblo con Dios y plasma un nuevo ídolo basado en números y planes. El ídolo de mi poder, nuestros programas, nuestros planes pastorales, nuestros números. Esconder estos ídolos con la actitud de Raquel y no saber desenmascararlos en la propia vida cotidiana lastima la fidelidad de nuestra alianza sacerdotal y entibia nuestra relación personal con el Señor. Cosa vuole questo vescovo che invece di parlare di Gesù ci parla del... ¿Qué quiere este obispo que no habla de Jesús? Cari fratelli, Gesù è l'unica via per non sbagliarci. Queridos hermanos, Jesús es el único camino para no equivocarnos en saber qué sentimos, a qué nos conduce nuestro corazón. Él es el único camino para discernir bien, confrontándonos con Él. Cada día, como si también hoy se hubiera sentado en nuestra iglesia parroquial y nos dijera que hoy se ha cumplido todo lo que acabamos de escuchar. Jesucristo siendo signo de contradicción, que no siempre Jesucristo siendo signo de contradicción, que no siempre es algo cruento ni duro, ya que la misericordia es signo de contradicción y mucho más lo es la ternura. Jesucristo, hace que se revelen estos ídolos y que se vea su presencia, sus raíces y su funcionamiento, y así el Señor los pueda destruir. Esta es la respuesta, dar espacio al Señor para que Él destruya nuestros ídolos. Y debemos recordarlo, estar atentos, para que no renazca la cizaña de esos ídolos que supimos esconder entre los pliegues de nuestro corazón. Quisiera concluir pidiéndole a San José, Padre castísimo y sin ídolos escondidos, que nos libre de todo afán de posesión, ya que el afán de posesión es la tierra fecunda en la que crecen los ídolos, y que nos dé también la gracia de no claudicar en la ardua tarea de discernir estos ídolos que con tanta frecuencia escondemos o se esconden. Y también le pedimos que allí donde dudamos acerca de cómo hacer las cosas mejor, interceda para que el Espíritu nos ilumine el juicio, como iluminó el suyo cuando estuvo tentado de dejar en secreto a María, de modo tal que con nobleza de corazón sepamos supeditar a la caridad lo aprendido por la ley.